Conciertos para cello y orquesta de Juan Christian Bach, hijo de Juan Sebastián. Mis valedores, hoy es lunes 5 de agosto del 2013 y como lo anuncié previamente voy a referirme al dolor, a los clérigos y a Dios. Y esto reproduciendo de memoria y con algunas notas que hice posteriormente lo que fue la sustancia del taller de lectura de ayer, domingo 4 de agosto, porque me parece muy interesante. Ayer lo dije, por supuesto, sin ninguna clase de notas. Hoy, para ceñirme cabalmente al tema, escribí, pergeñé algunas notas y se refieren a lo siguiente: el dolor humano, ese sufrimiento que clavetea la vida de todos los humanos. ¿Quién no ha conocido el dolor? ¿Quién no ha conocido el sufrimiento? A cualquier edad, de cualquier condición, en cualquier tiempo y latitud. Siempre somos ya peritos, expertos en materia de dolor físico. Del sufrimiento salimos. Este es un juego de palabras espléndido. Ustedes saben que en inglés y con mi pronunciación, bitter es amargo y better es mejor. Salimos del sufrimiento bitter o better, amargados o mejorados en nuestra forma de ser. Yo le decía a algún amigo que iba a entrar al quirófano después de esta enfermedad, que cambies para bien, porque es una oportunidad. El idealista cambia, se torna más espíritu, más ideal, más vida interior, más sensibilidad, más imaginación, no fantasía. El mediocre no. Para el mediocre, una enfermedad grave no significa nada. Bueno, este es el dolor, el sufrimiento extremo que padecen algunos pacientes y para los cuales ya no hay tranquilizantes, ya no hay medicina que les sea provechosa, que ya son insuficientes. Y tanto, sobre todo los existencialistas, no solo los existencialistas que vienen de Kierkegaard, no solamente ellos. ¿Cuántos filósofos se han planteado esta pregunta? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Ante el mayor dolor que puede ser asumido, si no aparece provisto de sentido, ¿para qué? ¿Por qué? Es infinitamente peor padecer el sufrimiento sin encontrarle el sentido. Y aquí es donde entran, digo yo, los clérigos. Vamos a hablar no de religiones diversas, sino nos vamos a centrar únicamente en la católica. Ante el dolor, dice la Biblia, y nos troquelaron desde niños los clérigos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahorita no hablo del evolucionismo, que es en lo que yo creo, pero que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que Dios es nuestro Padre, y que Dios es infinitamente justo y bueno, y que Él es ternura,
y amor y piedad, misericordia, todo lo bueno de las cualidades humanas están infinitamente multiplicadas en la imagen de Dios. Entonces, recurrimos a Dios cuando tenemos este sufrimiento, a Dios, y ¿qué ocurre? ¿Dónde está Dios a la hora de nuestro dolor? ¿Por qué no atiende nuestro llamado urgente de auxilio frente al dolor? ¿Qué? ¿Nuestro sufrimiento le es indiferente? ¿Cuál es la posición de Dios al que nos dijeron que era nuestro creador? Si es el Padre, si es bueno, si es justo, si es bondadoso, piadoso, misericordioso, amoroso con sus criaturas, entonces, ¿por qué ocurre el dolor humano? Aquí recuerdo un episodio altamente dramático de la novela de Albert Camus, La peste. Hubo una mortandad en la ciudad de Orán y carretadas y carreteras de cadáveres iban a dar a la fosa común o eran incinerados, apilados para la incineración. Pero el último de los pacientes, la última víctima, fue un muchachito, y fue el que más sufrió, el que tuvo una agonía más terrible y prolongada, día y medio, 2, ya no me acuerdo, y el doctor que atendía a los pacientes con la esperanza de salvar alguna vida, cosa que le era prácticamente imposible, tenía cerca, como de ayudante, a un clérigo católico. Y entonces, a la vista de la agonía terrible del niño, que finalmente falleció, dijo, palabras más o menos dijo el clérigo: Dios lo quiso, es la voluntad de Dios. Y se revela el médico: no acepto que nadie, ni de aquí ni de donde sea, torture o permita que se torture criaturas inocentes. Y siguen allí en una especie de polémica, y de pronto dice, en un momento dado, dice el médico: no creo en una creación que torture víctimas inocentes y sobre todo niños. No le encuentro sentido ni lo acepto tampoco. Pongo otro ejemplo que exponía yo ayer en el taller de lectura. Ya conocemos el libro de Job, ya sabemos cómo todas sus desdichas provienen de una especie de apuesta. Léanlo en la Biblia a ver si exagero. Una apuesta entre Dios y Satán. ¿De dónde vienes?, le dice Dios. De recorrer el mundo. Y allí se para el cuello Dios. ¿Te das cuenta de mi siervo fidelísimo, Job? ¿Cómo me ama? Pues sí, te ama porque le das todo. Tiene una herencia enorme, tiene un capital muy grande, y tiene esposa, hijos, sirvientes, animales, tierras, todo.
Y dice Dios, espérame, espérame, espérame. En arameo antiguo, espérame, espérame, espérame. Esta es la traducción. Quítale sus bienes y verás que sigue alabándome, pero su persona no me la tocas. Y ahí va Satán y arrasa con la cosecha, con las, permítanme, con todo. Nada más esto. A lo mejor no se está escuchando, a lo mejor en este momento les voy a decir de qué se trata. A ver, ¿de qué se trata? Que alguien me está viendo la cara, que alguien me la está viendo. Bueno, entonces ponga usted mucha atención hablando del dolor y del sentido que tiene el dolor. Entonces, finalmente es tan conocido esto que voy a obviar todas las etapas hasta lo último, cuando Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, y la esposa, mala gente, le dice, sigues bendiciendo a tu Dios, pues bendícelo y muérete, y se retira. Ella sí se retira porque los hijos fueron muertos y demás. ¿Qué te parece? Le dice Dios a Satán, ¿qué te parece la fidelidad de mi siervo? Bueno, pues es porque no lo tocas en su persona, tócalo. Y le vino una especie de sarna que algunos médicos estudiosos de la Biblia dicen que debe haber sido una llamada lepra blanca. Y allí debajo de un huiscolotito, no, de un mezquite, y con una piedra laja, allí está sentado rascándose. Vienen las penalidades, vienen 3 amigos, Sofir, Elifaz y Bildad. Al último sale el nombre de un cuarto amigo, que se ponen a aconsejarlo y él a refutar. Tiene una sola pregunta: si yo no le hago mal a Dios, ¿por qué Dios me hace mal a mí cuando se supone justo? ¿Por qué? Y tanto insiste que se le presenta a Dios. Y Dios lo apabulla, entre comillas, diciéndole, así que quieres entender el sentido de tu dolor. A ver, ¿tú hiciste el cosmos? Pues no. O como dicen allá, como dices tú, mi nena, no, pues que no. ¿Tú hiciste el sol, la luna, las estrellas? No, pues que no. ¿Hiciste el mar en la tierra y las plantas y los bosques y los volcanes y los ríos salidos de madre? No, pues que no. Tú hiciste el Leviatán, el monstruo de los mares, y el Behemoth, el monstruo de las serranías, de los bosques. No, pues que no. Entonces, y aquí, de pronto, dice Job, perdóname, y se arrodilla y dice, antes te conocía de oídos, ahora te conozco en persona, para decirlo así. Y allí, después le viene el premio con nuevas, todo lo que perdió, centuplicado lo tiene. Y castiga a Dios a los 3 consejeros, porque eran de superación personal, de desarrollo humano. Hombre, sonríele a la vida te va a sonreír. O, señor, a un programa de radio, mi hijo se me acaba de morir. Tranquila, señora, nos vamos a morir todos. Esa clase de consejos Dios la castiga. Pero, en fin, aquí reflexiones mías que no tienen por qué compartir y que a lo mejor son equivocadas, pero son equivocadas de buena fe. Miren, se arrodilla Job y dice, no, pues tienes razón, tú hiciste todo el universo. Momento. Job pide una explicación porque ha sido dañado en el concepto, en el valor de justicia.
y Dios le calla la boca con el poder, con su poderío infinito para el creyente. No, tú hiciste, yo de ser Job le hubiera dicho, hiciste la luna, las estrellas, el mar y sus pescaditos, pero yo no te hablo de que puedas hacer, sino de que no ejerciste conmigo la justicia. Por contras, una enorme injusticia. Pero es que yo hice el cosmos. Sí, pero a mí me causaste daño, me hiciste una injusticia. No me hables de poder, háblame de justicia. Que hay que sufrir por amor a Dios. ¿Y por qué Dios, por amor a nosotros, no nos evita el sufrimiento, no nos evita el dolor? ¿O qué? ¿Quiere que se establezca, o de hecho se establece una relación sadomasoquista? Que Él es sádico y nosotros, perdón, sí, Él es sádico y nosotros tenemos que ser masoquistas. Por amor a Él, ofrecerle nuestros sacrificios. ¿Qué diría Nietzsche? O no, ¿qué diría? ¿Qué dijo Nietzsche al respecto? Ofrecerle nuestro dolor, nuestros sufrimientos a Él. Y Él, ¿por qué no nos ahorra, pudiendo y siendo bueno, siendo nuestro Padre, habiendo sido hechos a su imagen y semejanza, y siendo amor, y siendo misericordia, piedad, bondad, ternura y todo lo demás? ¿Por qué no lo evita? Aquí es donde veo yo que tragan saliva, o deben tragar saliva, los clérigos de esta religión. ¿Por qué? A la hora del sufrimiento, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permanece impasible ante el dolor de su hechura humana? ¿Por qué no atiende el clamor de los sufrientes? ¿Por qué no evita sufrimiento tan brutal? ¿No quiere? ¿No puede? ¿Que no es todopoderoso? ¿Cómo se justifica si Dios es amor y creador de quien siente la desgarradura del dolor? ¿Cómo se justifica, digo, semejante sufrimiento? No creo que Dios sea sádico, ni mucho menos. Ahora, aquí es donde el clérigo recurre a una trampa verbal en donde caen sus feligreses. Fe y resignación. Hay que tener fe, y si se tiene fe, se tiene todo. Un momento, pues Dios nos dio la facultad de pensar, y si pensamos, no es fácil que caigamos en esa aberración de tener fe. ¿Y qué es fe? En este caso, en este sentido, porque hay muchas vertientes de lo que es ese vocablo. ¿Qué es la fe? Creer sin tener certidumbre ninguna, sin que concurra, por supuesto, el pensamiento científico. Entonces ya no se necesitaría la fe. Fe, tú cree. ¿Por qué? Pues porque hay que tener fe, nada más porque hay que tener fe. No, pues como decía mi nina, ya está muerta mi tía abuela, decía, no, pues asina, sí, dices que hay que tener fe, asina, sí. Bueno, Dios se sirve probarnos, dice el clérigo, y darnos el premio en la vida eterna. Un momento, si sufrimos por amor a Él en la vida, para que Él nos premie en la otra, se premia el dolor, el puro dolor, o el que suframos por amor a Él
Dios destina entonces esta vida a manera de laboratorio para probarnos como conejillos de indias, para probarlos. Vayan al mundo y los voy a probar. Se portan bien, tienen asegurada la gloria. Se portan bien según la moral, en este caso la católica. Se portan mal durante el tiempo de vida, que fueron 80, 90 años, 95 el máximo. Se portan mal y toda una eternidad de calderos, de pez hirviente, de chapopote hirviente. Oiga, Señor Dios, óigame, Señor Dios. Así que, y luego, vida eterna si nos portamos bien. ¿Quién ha venido a decirnos que después de la gran interrogante, después de la muerte, hay vida y vida eterna? ¿Quién? Todo esto lo estuve reflexionando y entonces vivimos y actuamos en una especie de, a modo de competencia, de, ¿cómo se llama esto? De carrera de larga distancia o carrera de resistencia, a ver quién corre por el sendero de la justicia, de la paz, de la libertad, de la bondad, haciendo el bien a los demás, amando al prójimo como a uno mismo durante años y años. ¿Para qué? Eso hace que triunfemos, que ganemos la vida eterna. No, ¿cómo vamos a estar en una especie de competencia de esa naturaleza? Recuerdo yo la tesis de los existencialistas, en este caso Sartre y Camus, como los más conocidos en eso. Un existencialismo que está rebasado en tantos sentidos, pero ellos se hacen esta analogía. La vida, bueno, este mundo es un campo de concentración. Todos estamos condenados a muerte. Todos estamos aguardando que en nosotros se cumpla esa sentencia. Y se va cumpliendo en alguna gente que teníamos en derredor. El padre de uno, la madre, una hermana, estoy hablando por mí, mi padre, mi madre, una hermana, una prima mía que me dicen hace 8 días que se acaba de morir, y así. Vemos cómo la sentencia de muerte se está cumpliendo con este o con aquel, y nosotros decimos, a ver cuándo nos llega a nosotros el turno, y tratamos mientras tenemos vida, para no ser, porque no somos necrófilos, sino biófilos, tratamos de seguir aferrados a la vida, pero de manera inconsciente allí está el miedo, el temor a que llegue el momento que va a llegar la muerte. Y dicen los existencialistas, esa situación y esa pena de muerte es infinitamente mayor que todos los crímenes de todos los criminales, de todos los tiempos y de todas las latitudes. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el asesino, el multiasesino? Para el ateo es un crimen sin autor intelectual. Para el creyente es Dios. Y a la mano tienen el remedio los clérigos, sufrir, pero sufrir con paciencia,
sufrir con resignación, porque esto es redimirnos de nuestros pecados y ganarnos la salvación eterna. Un momento, de nuestros pecados. Todas las pasiones, todos los sentimientos, todo esto está en nuestro inconsciente, que se nos vino desde que teníamos nada más el primero de los 3 cerebros, el reptiliano. Allí tenemos los instintos, las pulsiones. Si alguien tiene la pulsión de, podemos decir, una sexualidad exacerbada, pecado. Todo lo que tenemos, hablo para el creyente, es hechura de Dios. Que hacer la sexualidad es pecado. No, ¿cómo va a ser pecado, caramba? Pues que Dios, para el creyente, no puso en nosotros la pulsión sexual desde que no teníamos, cuando el cerebro reptiliano, más que esa pulsión sexual y 2 instintos, el de huida o el de ataque. Solo como animalitos, atacar, o si el enemigo era poderoso, según nosotros, a correr, a huir. Y la sexualidad, pecado. Pues ¿cómo llegó a ser pecado? La pulsión sexual, ¿cómo llegó a ser pecado? Y la pulsión de sobrevivencia, el instinto de sobrevivencia, el instinto de conservación, ese no es pecado. Se te viene un coche por allá y tú pegas el brinco, instinto de conservación, o ¿cuál es la otra palabra? Pues lo mismo. Y ese no es pecado, pero el instinto, la pulsión sexual, pecado. Tiene que tener la pareja un papelito sancionado por el clérigo en nombre de Dios, al grado de que a eso el matrimonio lo elevó a la categoría de un sacramento, y fuera del matrimonio es cohabitar en el error. No estoy de acuerdo. Como tampoco me convencen conceptos de filósofos católicos más que cristianos, como estos dos pensamientos, estos 2 trozos de filosofía. La grandeza extrema del cristianismo, el catolicismo, el cristianismo lo respeto. Si yo pudiera ser cristiano, discípulo de Cristo, pero mejor es el catolicismo. La grandeza extrema del catolicismo proviene de que no busca un remedio sobrenatural contra el sufrimiento, sino un uso sobrenatural del sufrimiento. Vamos aquí al departamento, o no sé cómo se llame, de oncología. Creo que está acá por, bueno, pues a algunas cuadras. A ver si que uso sobrenatural del sufrimiento. Y esto, pero que tienen los clérigos a la mano: cualquier sufrimiento integrado en Cristo pierde desesperanza y su misma fealdad. Pues ya verás que sí, pero no. Bueno, y ahora, miren, hay un santo que aun los católicos repudiaron. Ahora se calmó la situación. Y santo,
a la manera de Juan Pablo II, que hizo tantos y que él mismo, sin merecerlo, creo yo, para nada, sin merecerlo, ya es beato y va a ser santo. Este parientón espiritual de Marcial Maciel, José María Escrivá, y él se colocó el y, no lo tenía de nacimiento, Escrivá y Balaguer, habla del dolor, y reto a sus buenas mercedes a que me digan por teléfono si están de acuerdo con sus conceptos. 2, va el primero. Si unimos nuestras pequeñeces, las insignificantes y las grandes contradicciones, a los grandes sufrimientos del Señor, víctima, la única víctima es Él, dice, víctima, aumentará su valor, se hará un tesoro el sufrimiento, y entonces tomaremos a gusto, con garbo, la cruz de Cristo, y no habrá pena, y no habrá así pena que no se venza con rapidez, y no habrá nada ni nadie que nos quite la paz y la alegría. Estas enfermedades perniciosas, dolorosísimas, que se padecen en un puro grito. ¿Qué pudiera decir al respecto el enfermo? Y esto que me parece terrible, a ver qué dicen ustedes. San José María Escrivá lo fue por tanto, pero tanto dinero que aportó al Banco Ambrosiano, al Banco del Vaticano. San José María Escrivá y Balaguer dijo del dolor. A ver si están de acuerdo sus buenas mercedes. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. ¡Ay, juez! ¿O están ustedes de acuerdo? ¿Han sufrido alguna vez cuando ya no se tiene capacidad de más? Pero en fin, ahí está el dolor, ahí están reflexiones mías, y les pido que consideren esto de ¿en dónde está Dios cuando sufrimos? ¿En dónde está? Y si nos dicen que suframos por amor a Él, ¿por qué Él no nos quita el sufrimiento? Mejor, Él lo puede, nosotros no. Y esto, todo el despliegue de poder que exhibió Dios ante Job como para justificar tantísimo dolor del hombre que perdió todo, inclusive la salud, de que soy poderoso. ¿Por qué Job no le contestó? Poderoso te lo creo, pero justo, justiciero, véanme la cara mañana.